Bienvenidos a Legados con Sabor. Antes que nada queremos agradecerte por estar aquí, por ver nuestras recetas, por compartirlas y por suscribirte al canal. Y si tú aún eres de los que no, pues no te vayas sin picarle al botón de suscribirse. Hoy te traigo un clásico que nunca falla en las fiestas mexicanas. Y también para cuando tienes prisa o buscas un buen acompañamiento. Vamos a preparar un espagueti rojo cremoso, delicioso, de esos que no se pegan. Así que ponte el mandil y vamos a darle. Recuerda que los ingredientes te los dejo en la descripción del canal. Para esta receta vas a necesitar espagueti, el de tu elección, 4 tomates rojos, cebolla blanca. Yo estoy utilizando este chile rojo, que realmente no sé cómo se llama, pero es dulzón. Yo uso estos, pero tú puedes usar el chile morrón rojo sin problema. No te compliques. Unos 10 tomatillos cherry, 5 o 6 dientes de ajo, un poco de puré de tomate para espagueti, caldo de pollo en polvo o consomé, orégano seco, paprika para un color más vibrante, queso crema, puede ser la que utilizas para los tacos. Para la cocción del espagueti, en una olla grande, ya con el agua hirviendo, vamos a echar nuestro espagueti, junto con un pedazo de cebolla, un diente de ajo, sal y un chorrito de aceite. Ya te la sabes. Lo dejamos cocer por 10 o 15 minutos o según las instrucciones del paquete. Cuando esté listo, lo retiramos del fuego, lo pasamos por agua fría para cortar la cocción y lo reservamos. Recuerda reservar 1 o 2 tazas de agua de la cocción del espagueti. Ese es el toque secreto. No lo tires, puedes necesitarlo más adelante. Ahora sí, vamos preparando nuestra base de sabor. Cortamos los ajos en láminas. También puedes triturarlos si prefieres. Picamos los tomates, los chiles. Recuerda, si no tienes de este tipo de chiles dulce, usa el morrón, no te compliques. Y la cebolla en cuadros medianos. En una sartén con un poco de aceite, comenzamos sofriendo la cebolla y el ajo para que se caramelicen y suelten su aroma. Aquí ya huele a cocina rica. Después agregamos los chiles, los tomatitos cherry y los tomates. Cocinamos por un par de minutos y todo esto va derechito a la licuadora. En la licuadora echamos todo lo que sofreímos, una cucharada de consomé de pollo, una de paprika, esto le dará más color, un poco de orégano seco. Licuamos hasta tener una mezcla bien fina y cremosa. En una sartén o cazuela amplia, agregamos 2 cucharadas de mantequilla. Vertemos nuestra mezcla licuada. Y en el mismo vaso de la licuadora vamos a poner un poco del agua donde cocimos el espagueti para enjuagar bien y aprovechar todo ese sabor. No se desperdicia nada. Ahora incorporamos nuestra crema, queso crema, movemos bien
Y ahora por último incorporamos el puré de tomate para espagueti. Movemos hasta que todo se disuelva y quede una salsa bien cremosa. Y llegó el momento de la verdad. Va para adentro el espagueti. Lo mezclamos muy bien. Apagamos el fuego y seguimos mezclando para que todo quede bien integrado. Este paso es súper importante para que no se te seque ni se te pegue. Apúntale, apúntale. Tip: si ves que te quedó muy espeso, échale otro chorrito del agua de la cocción y listo. Y aquí lo tienes. Mira nada más esta chulada de espagueti rojo cremoso. Sirve calientito, báñalo con el queso de tu preferencia y a disfrutar como se debe. Mil gracias por vernos, por dejar tu like, por compartir y por formar parte de esta comunidad con sabor. Eso nos motiva a seguir subiendo más recetas fáciles, sabrosas y con mucho sazón. Y si todavía no te suscribes, ¿qué esperas? Hazlo ahora y no te pierdas lo que viene. Nos vemos en la próxima receta y como siempre, muy buen provecho y bendiciones.